Hola, ¿qué tal, bailarines y bailarinas? Bienvenidos a Fan de Buré. Estamos ya en un video más con mi querida amiga Saraí Menchaca, directora de la marca Life Well We Dance. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, muchas gracias, aquí de nuevo con ustedes. Bueno, pues está más que invitadísima para nuestro tema del día de hoy, que es la danza como carrera profesional. Como bailarines generalmente tenemos un grave problema, que es que muchas veces la sociedad y nuestros padres, familiares y amigos no toman a la danza como una carrera profesional. Por eso estamos platicando hoy al respecto. Así es, tal vez nos estén viendo muchas personas, muchos chavos, chavas, niños que quieren dedicarse a la danza, pero no saben cómo hacerlo o no saben si es la decisión correcta, ¿no? O papás de esas niños, niñas que quieren dedicarse a la danza y no están seguros de si sus hijos van a tener un futuro en ello, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy importante. Así que tienes dudas si dedicarte o no a la danza, el día de hoy te vamos a responder 5 de ellas. La primera es me gusta bailar versus el quiero dedicarme a la danza. Así es, y es que hay muchas personas que les gusta mucho bailar, van a clases todos los días, no sé, son muy dedicados, pero no tienen como realmente el deseo de dedicarse a la danza, ¿no? O hay personas que a lo mejor no toman clase diario, pero realmente es su deseo dedicarse a eso para siempre, ¿no? Como carrera profesional. Pues realmente te hagas esa pregunta, ¿no? O sea, como muy personal. O sea, ¿realmente quiero dedicarme a la danza? ¿La tomo como hobby? ¿O realmente lo veo como una carrera que puedo hacer eso por el resto de mi vida? Entonces, lo primeritito sería realmente ser honestos con nosotros mismos y saber si realmente es algo en lo que yo me veo en mi vida futura, ¿no? Claro, y esto es súper importante porque muchas veces existen también varios mitos y realidades, ¿no? Que también generalmente te preguntan o creen los familiares, los papás, los amigos, y bueno, lo digo porque a mí también me pasó, es una experiencia también personal que me dijeron de plano, es que no te puedes dedicar a eso porque no vas a vivir de eso, no vas a ganar de eso, no, es más, muchas veces ni siquiera conoce la gente si de verdad existe una carrera profesional en danza, solamente lo toman como un hobby o como algo que sí te trae como algún beneficio, sí, no sé, te sirve, por ejemplo, para estar delgado, para estar delgada, para mantenerte, te trae muchos beneficios, pero pues no lo toman tan en serio como para que sea una carrera profesional. Y ese punto que tocas es muy importante porque a mí me pasó así, vamos a hacer todo lo que nos pasó en la vida. Porque a mí me pasó que, o sea, de niñas yo creo que no sé, el 70-80% de las niñas pequeñas, su sueño es ser bailarina, ¿no? Pero bueno, de ahí a que se vuelva una realidad, pues hay una brecha enorme, ¿no? Entonces, yo cuando crecí, pues nunca tuve como esa influencia artística de nadie en mi familia, ¿no? Entonces, de pronto cuando ya tenía 15 años, ¿no? Que por ahí me topé una clase de jazz, yo le preguntaba a mis maestros, ¿no? Es que, ¿cómo le hago o dónde puedo ir a hacer una carrera de esto? Y no me supieron decir, o sea, ni siquiera mis maestros me orientaron bien. Fue fortuito que yo después me topé con esta información acerca de la danza contemporánea y que a partir de ahí pues estudié la carrera de danza, ¿no? Sí hay muchas opciones de carrera, licenciatura en danza, sí pueden hacer una maestría después de eso, entonces pues eso también es un mito que pues hay que tachar ya de la lista. Pregunta número 2. ¿Cómo le vas a decir a tu papá o a tu mamá, a tus amigos, a tus amigas, que tú te quieres dedicar a la danza profesionalmente? Muchos papás animan mucho a sus hijos y los inscriben a clases cuando son niños, ¿no? O sea, cuando son niños, muchos papás es así de sí, para que agarres habilidades y para que seas flexible y para que la fuerza y no sé qué y para que bailes en el teatro, ¿no? Pero una vez que ya lo empezamos a tomar en serio, a lo mejor los papás dicen, ok, ¿no? O sea, a lo mejor quieren como ver si realmente es tu deseo y, no sé, a lo mejor ponen un poco así como que ya no tanto apoyo, ¿no? Es como que, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, ¿es para siempre esto? O sea, ¿no? Pero, pues bueno, siempre lo mejor es hablar claro, ¿no? Y pues poder comentarle a tus papás cuál es tu verdadero deseo.
¿no? No sé si tengas un tip para este asunto, Fan. Bueno, pues sí, la verdad es que yo me identifico mucho con eso que estás diciendo, porque a mí también me pasó. Por lo mismo que también mis maestros, me sucedió igual que a ti, a mí no me prepararon ni me mencionaron que existía una licenciatura acerca de eso. A mí la verdad es que se me ocurrió de la nada, porque me gusta probar muchas cosas nuevas. Entonces dije, pues tal vez habrá de pura casualidad alguna licenciatura que de danza, de ballet o de algo así. Entonces me puse a investigar y sí, resulta que lo encontré pues obviamente la Escuela Nacional de Danza, la Escuela de la Danza Mexicana, todas estas escuelas. Entonces lo que yo hice pues fue juntar como toda la información, ¿no? Así sacar el plan de estudios, imprimirlo y todo, y así de, a ver, reunión familiar, ¿no? Entonces eso fue lo que yo hice. Entonces igual a ustedes les puede servir también eso. Yo eso fue lo que hice, reunión familiar. Miren, la verdad es que yo lo que hice pues fue investigar, encontré esta licenciatura en danza, esto es lo que me gusta, sí tiene un plan, sí tiene una certificación, sí tiene validaciones, sí tiene todo, es una escuela altamente reconocida mundialmente, de una forma internacional, y esto es lo que yo quiero hacer, y pues eso fue lo que yo hice, y pues ya se vinieron como otras cuestiones que pues ahorita ya también les vamos a platicar, que también se te puede presentar a ti. Ajá, y esto es importante. Yo creo que es como lo que te abre un poco la puerta con tus papás, y a lo mejor están como dudosos de si apoyarte o no, como en este sentido. Información, o sea, si tú les llevas toda esta información y les das bases sólidas, ¿no? De que vas en serio con la danza, creo que es un poco más fácil que apoyen esta decisión, ¿no? Porque saben que lo vas a hacer, que vas a llegar hasta el final, y que pues no es algo que se te ocurrió, sino que realmente tienes ese propósito, ¿no? Entonces ese es un muy, muy buen tip. Y otra cosa es que cada vez hay más bailarines que además de la danza tienen otra carrera, ¿no? O sea, también es un mito, depende qué tipo de bailarín quieras ser, ¿no? Pero pues ya hay muchos bailarines que también son contadores, que también son comunicólogos, que son psicólogos, nutriólogos, ¿no? Entonces, en algún punto, ya sea que estudies primero danza y luego la otra carrera o simultáneas, en algún punto podrías, ¿no? Hacer las dos carreras y, ¿por qué no?, juntar después todo y hacer algo, pues en paralelo, ¿no? Un proyecto que envuelva todo lo que aprendiste. Claro, así es, y de hecho, justamente lo que está diciendo Saraí es mi caso completamente. Bueno, para los que ya han visto los vlogs anteriores, saben que yo estudié la licenciatura en comunicación y lo llevaba a la par con danza. La verdad es que sí, no fue sencillo, pero es lo que me apasiona, es lo que me llena, y pues la verdad, si ustedes quieren llegar a hacer algo, luchen por eso, luchen por la meta, luchen por su sueño y no lo dejen nunca, porque esa es la clave para que ustedes puedan llegar a tener el éxito. Sí se puede, muchachos, sí se puede. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo vivir de eso? ¿Y cuál es la bolsa de trabajo para un bailarín o un estudiante de danza? Ok, y bueno, igual regresamos. ¿Qué tipo de bailarín quiero ser, no? Porque hay, o sea, dentro de la palabra bailarín hay muchas facetas y muchos estilos distintos, ¿no? Hay bailarines que son bailarines de clásico y están como que siempre soñaron estar en una compañía profesional, o hay bailarines que son más urbanos y más bien les gusta el show business, o no sé, hay bailarines que deciden poner una academia de danza, o hay bailarines que son maestros, ¿no? O sí, que les gusta más la teoría y se dedican a la investigación, ¿no? Entonces, pues hay muchas facetas en las que un bailarín puede trabajar. Y hay muchas que aún no están exploradas, ¿no? Sí. Por ejemplo, de la investigación, pues casi nadie, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en la danza, y pues realmente creo que depende de nosotros poder ampliar nuestra bolsa de trabajo. Depende del tipo de bailarín que seas. Puedes dedicarte a hacer comerciales, videos, puedes dedicarte a bailar en una compañía, ¿no? En poner tu propia o montar tu propia compañía también. De hecho, es muy noble la danza, porque incluso con horarios y todo, o sea, depende de lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿no? Si yo me quiero dedicar a ser maestro de danza, pues acomodo los horarios como yo quiera, ¿no? Y no es como el tipo de trabajo godín de 8 horas, ¿no? O sea, tú tienes esa libertad, ¿no? O si es de show business, pues a lo mejor hoy tengo un video así súper bien pagado y pues ya, ¿no? Me la llevo más relax el resto del mes, no sé, o sea, depende, les digo, del estilo y lo que quieran hacer. Claro.
Eso es muy, muy cierto, porque no solamente nos debemos de centrar en que muchas veces en las escuelas les meten como mucho esa idea, no solamente de compañía o solamente para ser maestra o maestra. Hay muchísimas áreas, y Saraí tiene muchísima razón, muchas áreas en las que no se han explorado nuevas ideas, nuevas tendencias. Entonces es cuestión de nosotros que podamos expandirnos y que obviamente nosotros mismos le demos esa valoración a nuestro trabajo para ayudar a toda la comunidad dancística y artística en general. Bueno, entonces ya saben, si ustedes se quieren dedicar a esto, como ya les había mencionado anteriormente, luchen por el sueño, luchen por la meta, no es imposible. Si tú quieres hacer las cosas, las puedes hacer. Es una frase que yo digo muy seguido, el querer es poder. Si tú quieres hacer una cosa, pues luchas por ello, ajustas tus horarios, como dice Saraí. Bueno, los que me conocen personalmente, pues ya saben, por ejemplo, yo cómo ando de un lado para otro, pero es porque me gusta y es lo que me apasiona. Y que no dejes ir ese sueño que tú tienes en tus manos, porque solamente tú lo puedes hacer, solamente tú lo puedes vivir. No se den por vencidos, o sea, si realmente lo quieren hacer, hablen con sus papás, acomoden las cosas en su vida, no hay razón por la cual no puedan hacerlo, ¿no? Y busquen información, o sea, realmente a mí en lo personal eso me faltó, ¿no? Y pues si ustedes tienen ahorita esa posibilidad, si están chavos y quieren, ¿no? Y pueden, pues háganlo, investiguen y empiecen lo antes posible. Es una carrera también que si empiezas desde muy joven, puedes terminar muy joven y hacer muchas otras cosas después. Entonces, si ahorita tienen ese chance, pues háganlo, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? A lo mejor algunos nacemos con ciertas características, nacemos con facilidad para ser flexibles, ¿no? O esta onda artística, esta onda creativa, y otros tenemos que trabajar, ¿no? Con esas mismas características, pero aún así puedes lograrlo, ¿no? Todo con constancia se puede lograr. Es una carrera muy, muy linda, muy, muy noble, muy moral, muy psicológica, porque te llega hasta el fondo del corazón. Bien cursillo. Así que no lo duden. Háganlo, y si necesitan más información, pues escríbanos en nuestras redes sociales, y si podemos orientarlos o aconsejarles algo, pues adelante. Claro que sí, y hablando precisamente de las redes sociales, pues como Saraí es la directora de la marca Life Well We Dance, el día de hoy nos trajo a mostrar algunos de sus productos, como esta sudadera que ustedes están viendo de Dancer, que está muy padre, y también algunos termos. Así es, pues son los termos de la nueva temporada, así para las pequeñas princesas o grandes princesas, regálenselo a ustedes mismas o a sus princesitas, ¿no? El termo para que lleven su agua y ya no usen tantas botellas de plástico, ¿no? Dancing Princess, o pues Star Dance Coffee, pueden llevarlos, ya están en nuestra tienda online, así que pueden adquirirlos ahí, y también los tenemos en modalidad café, para los cafeteros, ¿no? Entonces ya sea para termo de agua o café, pueden pedirlos en nuestra tienda online, en nuestras redes sociales o en Sasa Dancewear. Sí, también debemos de agradecerle a Sasa Dancewear por aperturarnos este espacio. Igual también es una tienda que vende puro accesorio y producto para bailarín, muy, muy, muy recomendable. La verdad es que yo desde que entré me enamoré, entonces yo no me puedo salir de aquí sin antes comprarme algo. Así que, pues bueno, cualquier cosa que ustedes deseen saber sobre la información, las redes sociales les están apareciendo ahí abajito. Igual en la descripción del video les vamos a dejar las direcciones, las sucursales, las tiendas online y todo lo que ustedes quieran adquirir. ¿Alguna otra cosa que desees decir, Saraí, por ahora? Pues nada, gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por el espacio, y pues bailen mucho y bailen mejor cada día. Claro, como también les comentaba en un videoblog anterior sobre algunos tips de cómo mejorar en danza, que siempre den su 100% y 10% más. Entonces, siempre den su 100% y su 10% más extra todas las clases, todos los días, para que puedan mejorar. Y bueno, mis queridos bailarines y bailarinas, esto ha sido todo por hoy, así que recuerden contactarnos en las redes sociales, síganme, suscríbanse, si les gustó pues denle like, suscríbanse, recomiéndenlo con sus amigos, amigas que les guste la danza y que sepan que se quieren dedicar a esto, y si tú te quieres dedicar a esto, pues lucha por el sueño, no lo dejes y no lo abandones. Así que pues esto fue Fan de Buré y nos vemos en el próximo video, y este fue Life Well We Dance y Saraí Menchaca. Nos vemos. Bye.